Ok, doctor. Vamos a empezar. Mm, Buen día a todos. Sean bienvenidos a este primer campamento de invierno en investigación organizado por el Comité Permanente de Intercambios en Investigación, SCORI, con el apoyo de los comités académicos de estudiantes de medicina, CAEM-UAEH. El día de hoy tenemos a nuestra segunda ponencia magistral que dará inicio al módulo de hematología, por lo que tengo el honor de presentar al doctor Humberto Valdemar Castellanos, general de las anemias. Una breve semblanza de la formación del doctor. Es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con un posgrado en hematología por parte de la UNAM, además de tener la certificación del Consejo Mexicano de Hematología y ser miembro activo de la Sociedad Americana de Hematología, entre otras honores y distinciones. Asimismo, cuenta con publicaciones en revistas indexadas a nivel nacional e internacional, abordando los temas como el manejo de linfoma no Hodgkin y Hodgkin. También el manejo de anemias, el abordaje de trombosis, entre otros. Sin más preámbulo, los dejamos, doctor, todos suyos. Hola, buenos días a todos. Hola, Emanuel, gracias por la invitación. Pues en los siguientes minutos platicaré con ustedes acerca de la interpretación de la citometría hemática y el abordaje que a partir de la misma y de otros recursos diagnósticos sencillos que podemos pedir y tener a la mano prácticamente en muchos lugares de nuestro país, con ellos, bueno, pues efectuar pues el abordaje de las anemias. Los objetivos de la plática es que primero se comprenda la interpretación de la citometría hemática en relación a sus tres tipos celulares diferentes que analiza y la aplicación práctica que se tenga de la misma. Y como segundo objetivo es conocer el abordaje general de las anemias en base a los datos de la citometría hemática, del hierro sérico y de los reticulocitos. Este es el plan de sesión. Tocaré primero en relación a la citometría hemática, introducción, serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. Finalmente, abordaré las anemias. En cuanto a la introducción, les puedo decir que las citometrías hemáticas que tenemos disponibles en la actualidad resultan del análisis por parte de un contador automatizado. En esta fotografía se encuentra un aparato de marca Coulter, el cual permite la obtención de pues tres tipos diferentes de células que se encuentran en la sangre. La serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. En relación a la serie blanca, bueno, pues esta se divide en formas granulares y formas agranulares. De las formas granulares tenemos tres básicamente, que son los neutrófilos, los eosinófilos y basófilos. Se distinguen en diferentes nombres por las características tintoriales que adoptan los gránulos del citoplasma de cada una de estas células. Neutrófilos tendrán un color neutro, los eosinófilos un color quiso naranja y los basófilos tendrán gránulos de color azul. Las células agranulares, linfocitos y monocitos de forma fisiológica no presentan gránulos al interior de su citoplasma, pero pueden tenerlos en el caso de reactividad ante procesos infecciosos o inflamatorios. Aquí les presento justamente una forma de las múltiples que hay en base a los reportes de laboratorio de una citometría hemática. Encontramos en el extremo derecho la serie roja con sus parámetros de número total de eritrocitos, hemoglobina, hematócrito y luego los índices de Winthrop que son volumen globular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular y luego otro valor que es el ancho de distribución de eritrocitos, Red Distribution Wide por sus siglas en inglés o ADE por las siglas en español. Del lado de la parte intermedia encontramos a la serie blanca, aquí encontramos al número total de leucocitos y luego las diferentes poblaciones de leucocitos que hay expresadas en números absolutos y en números porcentuales. Para que no tengan ustedes errores en la interpretación de la cuenta diferencial de los glóbulos blancos, siempre es deseable que lo hagan tomando en cuenta los números absolutos, jamás los números porcentuales. Y finalmente tenemos en el extremo inferior del lado derecho a las plaquetas en cuanto a su cantidad y en cuanto a su tamaño. En la parte superior encontramos una gráfica que establece características de tamaño y de granularidad de los glóbulos blancos. Esta gráfica en este eje, bueno, pues va a establecer el tamaño de los glóbulos blancos y en esta otra parte, perdón,
En esta parte, la granularidad y en esta parte, el tamaño de los glóbulos blancos. Entre más gránulos tenga, el desplazamiento del glóbulo blanco va a ser hacia la derecha y entre mayor tamaño tenga, el desplazamiento del glóbulo blanco va a ser hacia la parte superior. Estas gráficas corresponden a la del tamaño promedio del glóbulo rojo, volumen globular medio, y al tamaño promedio de la plaqueta que corresponde al volumen plaquetario medio. Ahora, de forma general les puedo decir que la colección de las muestras para los estudios de laboratorio incluyen diferentes tipos de tubos en los cuales, bueno, pues hay anticoagulantes distintos. El tubo en el que se deposita universalmente la muestra para el análisis de las cuentas celulares de la citometría hemática es el tubo morado, en donde se va a encontrar justamente el anticoagulante que se abrevia EDTA, que corresponde al nombre de ácido etilendiamino tetracético, que puede ser disódico o que puede ser tripotásico. Este anticoagulante es de elección para el análisis de las cuentas de la citometría hemática. Tenemos un tubo azul en donde se encuentra el anticoagulante citrato, que es el de elección para depositar las muestras que sirven para la valoración de la hemostasia secundaria, tiempos de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo de trombina. Y finalmente, el tubo verde, en donde se contiene heparina, que es de elección para el depósito de las muestras que sirven para identificar hemólisis, es decir, fragilidad osmótica en el caso de la sospecha de una esferocitosis hereditaria, o bien para exámenes de los leucocitos, tanto funcionales como inmunológicos. La colección de las muestras de sangre para la citometría hemática se verifica por medio de venopunción, aunque bueno, pues si en algún momento tenemos sangre obtenida por punción arterial para otra necesidad, por ejemplo, para una gasometría arterial, y tenemos a partir de ella suficiente cantidad para el análisis en de los valores de la citometría hemática, también se puede realizar. Continuamos con la serie roja. La serie roja en la citometría hemática divide a sus valores en valores cuantitativos, que son 3, la hemoglobina, el número total de eritrocitos y el hematócrito, y medidas que informan sobre la calidad de los glóbulos rojos, medidas cualitativas. Y estas son 4, volumen globular medio o volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular. A estas 3 mediciones se les denominan también como grupo índices de Winthrop. Y finalmente el punto 4, que es el ancho de distribución de eritrocitos, ya les había comentado, RDW, Redistribution Wide, por sus siglas en inglés. Siempre hay que referirnos a los valores normales que tenga cada laboratorio en base al lote de reactivo que se esté ocupando y en base al aparato que estén ocupando. Sin embargo, debemos de conocer de manera general, como médicos que somos, no nada más los valores que indiquen en el estudio de laboratorio, sino tenemos que tener en mente valores normales promedio. En relación a la hemoglobina, el valor promedio en el caso del género femenino va de 12 a 16 gramos, en el hombre de 13 a 18 gramos. Para el hematócrito, en la mujer, de 0.39 a 0.5, que expresado en porcentaje sería de 39 a 50%, y en el hombre de 0.46 a 0.56, expresado en porcentaje sería de 46 a 56%. A través de los aparatos automatizados de los cuales disponemos actualmente, el error es menor versus el error manual que anteriormente se tenía. Claro que estos aparatos automatizados deben de ser continuamente calibrados para lograr el pleno control de calidad del laboratorio, y se deben de utilizar siempre reactivos de fechas que no se encuentren bajo, digamos, caducidad. En cuanto a los índices eritrocitarios, el volumen globular medio va de 80 a 100, la hemoglobina corpuscular media de 27 a 32 picogramos, la concentración media de hemoglobina corpuscular de 30 a 36 gramos sobre decilitro, y el ancho de distribución de los eritrocitos de 11 a 14%. Los reticulocitos, que corresponden a aquellos eritrocitos jóvenes que son de mayor tamaño a los eritrocitos adultos y que todavía tienen en su citoplasma remanentes de fibras de RNA y por ello toman el nombre de reticulocitos, su nivel normal es de 0.5 a 2%. La forma de determinación de los reticulocitos es por medio de la tinción en el laboratorio de una laminilla con tinciones supravitales.
ya sea el nuevo azul de metileno o el azul de cresilo brillante, son los que van a ayudar al químico o al hematólogo para realizar la cuenta de reticulocitos. Cuando se excede la cantidad de 2%, nos está indicando que hay una mayor producción de eritrocitos por parte de la médula ósea ante diferentes estímulos, principalmente hemólisis o hemorragia. En el caso de cuando existe una cantidad menor a 0.5%, que corresponde a reticulocitopenia, la médula ósea no está produciendo bien glóbulos rojos, ya sea por deficiencia de nutrientes, ácido fólico, vitamina B12, hierro, porque la médula tiene alguna enfermedad que induzca que no se pueden producir, por ejemplo, una leucemia aguda, mieloptisis, un síndrome de insuficiencia medular. Entonces, por ello, son importantes los reticulocitos porque nos permiten de manera indirecta establecer cuál es la producción medular de los glóbulos rojos. Normalmente se pierden por día entre 0.5 a 2% de eritrocitos, los cuales a cabalidad la médula ósea es capaz de, reponerlos, y por eso la cifra normal es de 0.5 a 2%. La serie roja también varía en base a la edad, y así tenemos en los pequeñitos menores de 12 meses niveles normales de hemoglobina de 12.6, y ya en mayores de 21 años la hemoglobina incrementa, siendo mayor en el caso del género masculino, porque en el género masculino hay una mayor cantidad de hormonas que estimulan la producción de serie roja, específicamente andrógenos, versus el género femenino, en donde además durante cierta etapa de la vida hay una pérdida de sangre fisiológica periódica que hace que finalmente pues haya un menor nivel de hemoglobina en el caso de las mujeres. Vamos a ir analizando las medidas cuantitativas de los glóbulos rojos, que son tres. Primero, hemoglobina. La hemoglobina, que es medida por el aparato, pues es una mezcla de hemoglobina que transporta oxígeno, de la que transporta dióxido de carbono, de la methemoglobina, que es una hemoglobina que solamente pues capta el oxígeno pero no lo dona, y de otros componentes minoritarios. La expresión de la hemoglobina es en gramos por decilitro, aunque el Comité Internacional de Estandarización en Hematología indica que el valor habitual que se debe de expresar no es en gramos sobre decilitro. El valor correcto sería su expresión en gramos por litro, aunque estamos menos habituados. Así, por ejemplo, un valor de 14 gramos por decilitro, de acuerdo a la expresión en gramos sobre litro, correspondería a 140. Hay diferentes interferencias, como el incremento en la cantidad de lípidos, leucocitosis o eritrocitos malizados, que pueden interferir en los niveles de hemoglobina en el reporte correcto por parte del laboratorio. El segundo parámetro corresponde al número total de eritrocitos. Se expresa la cantidad por 10 a la 12 sobre litro, de acuerdo al Comité Internacional de Estandarización en Hematología. Cuando hay leucocitosis puede haber interferencias en el conteo correcto. Y finalmente tenemos al hematócrito. El hematócrito es la proporción de todo el volumen de sangre que es ocupado exclusivamente por los eritrocitos. Así tenemos, por ejemplo, que la sangre pues tiene dos componentes importantes: el plasma, donde se encuentran pues los elementos de la coagulación, en donde se encuentran diferentes sustancias, electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, etcétera, y la otra parte que es la parte celular. La parte celular predominantemente es ocupada por los eritrocitos, en una menor proporción por plaquetas y por los glóbulos blancos. Entonces, si nos referimos al hematócrito, solamente es la proporción del volumen hemático ocupado por los glóbulos rojos. La expresión correcta es en litros sobre litro, pero también se puede expresar, como ya había referido en cuanto a los valores normales, en porcentajes. Medidas cualitativas de la serie roja. Primero, el volumen globular medio. El volumen globular medio es el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Se expresa en femtolitros. Matemáticamente, el volumen globular medio resulta de la división del hematócrito, que es, hablando en tercera dimensión, el volumen de toda la masa eritrocitaria dividido entre cada eritrocito, dividido entre el número de glóbulos rojos, y así podemos obtener el tamaño que le compete a cada eritrocito. Sin embargo, el aparato automatizado mide el tamaño de cada glóbulo rojo de acuerdo al principio de Coulter. El principio de Coulter está referido ahí como
el área transversal de una partícula que no conduce energía, que se encuentra sumergida en una solución electrolítica, es directamente proporcional al aumento de la impedancia eléctrica que provoca la partícula cuando pasa por un orificio estrecho. Es decir, el eritrocito que se encuentra suspendido en la solución que le pone el aparato contador de células, cuando pasa por un orificio estrecho, al pasar sobre el mismo, pues hace que haya un cambio en impedancia eléctrica registrado en el sistema eléctrico del contador automatizado. Dependiendo de la magnitud del cambio de la impedancia eléctrica, será el tamaño que el aparato registre del glóbulo rojo. Ese es el principio de Coulter. Como les comenté, volumen globular medio normal es de 80 a 100 femtolitros. Hay 4 causas de microcitosis que son, primero, deficiencia de hierro; segundo, una hemoglobinopatía que corresponde a la talasemia; tercero, a la anemia por enfermedad crónica; y cuarto, a la anemia sideroblástica. La anemia por enfermedad crónica también puede inducir anemia que tenga un tamaño normal de los glóbulos rojos y un color normal de los glóbulos rojos, es decir, una anemia normocítica normocrómica. Ahora, lo contrario, un incremento del volumen globular o el volumen corpuscular medio por arriba de 100 femtolitros, que se denomina macrocitosis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? En relación a las anemias, pues tenemos a las anemias megaloblásticas, que se deben a la deficiencia de ácido fólico con mucho mayor frecuencia y o vitamina B12 con mucho menor frecuencia. Hay otras causas hematológicas como los síndromes mielodisplásicos, la anemia plástica, y aquellas entidades que generen un incremento en la cantidad de reticulocitos, que generen reticulocitosis, porque recuerden que les comenté que los reticulocitos pues son glóbulos rojos de mayor tamaño. Entonces, en el caso de las anemias hemolíticas, por ejemplo, las autoinmunes, en donde hay un incremento de los reticulocitos debido a que la médula ósea trata de reponer los glóbulos rojos que se están destruyendo, pues hay también un mayor tamaño en los glóbulos rojos de forma promedio. Es decir, hay macrocitosis. También las hepatopatías y el hipotiroidismo son causas de incremento en el volumen globular medio. Segunda medida cualitativa del glóbulo rojo es la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular es la hemoglobina promedio que hay dentro de cada eritrocito. En términos sencillos, sería la coloración que tiene cada glóbulo rojo. Se expresa en picogramos y matemáticamente la hemoglobina corpuscular media resulta del cociente de la hemoglobina sobre el número total de los eritrocitos. Recuerden que la cantidad normal de hemoglobina corpuscular media es de 27 a 31 picogramos. Normocromia es que hay una cantidad normal de hemoglobina corpuscular media. Hipocromia es que hay menos de 27 picogramos. Y las mismas causas de microcitosis, es decir, de un tamaño reducido del glóbulo rojo, son las mismas causas de que haya hipocromia, es decir, que haya una menor cantidad de hemoglobina dentro de cada eritrocito. Es decir, número 1, deficiencia de hierro; la talasemia, ya sea talasemia alfa o talasemia beta, que es una hemoglobinopatía, un trastorno en el cual no se forma correctamente la cadena hemoglobina; tercero, enfermedades crónicas; y cuarto, anemias sideroblásticas. Como tal, no hay el término de hipercromia porque clínicamente no es de utilidad. No hay una asociación clínica específica de una enfermedad con hipercromia, es decir, que haya un incremento en el color, en la cantidad de hemoglobina promedio dentro de cada glóbulo rojo, es decir, que haya más de 31 picogramos de hemoglobina corpuscular media. Por eso, las dos variantes, normocromia y hipocromia, son las únicas que clínicamente nos dan utilidad. El tercer índice o la tercera medida de calidad del eritrocito es una pues que se llama concentración de hemoglobina corpuscular media o concentración media de hemoglobina corpuscular. Este parámetro ya no se ocupa actualmente, pues realmente la que se ocupa es la hemoglobina corpuscular media, que ya la acabamos de ver, pero si queremos saber qué cosa es, pues es el promedio de hemoglobina en un volumen de eritrocitos, es decir, en todo el hematócrito, en toda la masa eritrocitaria. Es diferente de la hemoglobina corpuscular media, porque mientras que la hemoglobina corpuscular media es el promedio de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo, la concentración media de hemoglobina corpuscular es el promedio de hemoglobina que hay en todos los glóbulos rojos, en toda la masa eritrocitaria, en todo el hematócrito. Por eso, matemáticamente, la fórmula divide a la hemoglobina entre el hematócrito para su obtención. Ya les había comentado que sus niveles normales son de 30 a 36 gramos
sobre decilitro. Finalmente, la tercera medida de calidad de los glóbulos rojos corresponde al ancho de distribución de los eritrocitos. El ancho de distribución de eritrocitos es la amplitud de la curva de distribución que tienen los tamaños de los glóbulos rojos, los volúmenes globulares medios de los glóbulos rojos. En otras palabras, es una forma de medir electrónicamente las diferencias de los tamaños de los glóbulos rojos, los diferentes volúmenes globulares medios. Se expresa el ancho de distribución en porcentaje. Y aquí les expreso finalmente en esta otra diapositiva la gráfica del ancho de distribución de los eritrocitos que estoy señalando con el cursor del mouse. Entonces, bueno, pues es como una curva de distribución normal de los fenómenos en donde va a haber un promedio y va a haber desviaciones estándar hacia abajo y hacia arriba. Y aquí el fenómeno a investigar es el volumen globular medio, el tamaño promedio de cada glóbulo rojo. Entonces, la mayor parte de eritrocitos van a tener un tamaño, pues, promedio. Sin embargo, va a haber eritrocitos de menor tamaño, es decir, que tienen desviaciones estándar hacia abajo, y va a haber eritrocitos que tengan desviaciones estándar hacia arriba porque van a ser de mayor tamaño. Cuando hay una población homogénea de glóbulos rojos, el ancho de distribución de eritrocitos se ubica entre los valores normales, que son de 11 a 14. Cuando la población de eritrocitos es heterogénea, porque hay diferentes tamaños, hay tamaños intermedios, tamaños muy pequeños, tamaños grandes, tamaños muy grandes, pues entonces la curva de distribución se incrementa porque hay una mayor amplitud del fenómeno que es valorado. En este caso, el fenómeno es el volumen globular medio. Entonces, el ancho de distribución incrementa en porcentaje y así tendremos 20 o 30%. Un ejemplo es la anemia por deficiencia de hierro, en donde vamos a encontrar glóbulos rojos de menor tamaño, van a ser microcíticos e hipocrómicos. Entonces, bueno, pues esto va a hacer que el ancho de distribución de eritrocitos se haga más grande, porque finalmente va a haber una población heterogénea en cuanto al tamaño de los glóbulos rojos. Retraso unas diapositivas. Ahora, en relación al incremento del ancho de distribución eritrocitaria, todas aquellas entidades que generan reticulocitosis, como las anemias hemolíticas inmunes o no inmunes, o aquellas entidades que generen diferentes tamaños de los glóbulos rojos, lo que aquí en la diapositiva aparece como anisocitosis, van a ser las causales de que el ancho de distribución esté incrementado. Un ejemplo práctico en el que nos sirve de forma parcial para hacer una distinción entre anemia por deficiencia de hierro y talasemia es justamente el ancho de distribución de eritrocitos. Ambas entidades, la deficiencia de hierro y la talasemia, provocan anemia microcítica hipocrómica. Pero en el caso de la deficiencia de hierro hay además ancho de distribución de eritrocitos incrementados porque la población es heterogénea en sus tamaños. Mientras que la talasemia, que cursa con anemia microcítica hipocrómica, la población pues va a ser homogénea, es decir, van a ser glóbulos rojos pequeños y descoloridos y va a encontrarse anemia, pero el tamaño es homogéneo, entonces el ancho de distribución de eritrocitos es normal. Aunque la talasemia para su diagnóstico implica que se haga una electroforesis de hemoglobinas en la sangre para identificar cuál es la cantidad de hemoglobina A1, cuánta es la cantidad de hemoglobina A2, pues finalmente este puede ser un acercamiento desde la biometría hemática. Paciente con anemia microcítica hipocrómica con ancho de distribución normal, pues podríamos sospechar talasemia. Obviamente que hay que ir hacia la parte clínica, tener las preguntas de si hay algún familiar que ya tenga anemias desde su nacimiento, si hay cuadros ictéricos de repetición, problemas con el vaso en cuanto a incremento de su tamaño, problemas por depósito de litus a nivel de la vesícula biliar porque hay un incremento en las bilirrubinas que se dan por el incremento en el recambio de eritrocitos. Entonces, bueno, pues finalmente este es un parámetro que nos puede servir para sospechar en talasemias versus anemias por deficiencia de hierro. Y hasta aquí finalizamos el análisis de la serie roja. Entraremos al análisis de la serie blanca. La serie blanca pues son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se van a contar en una muestra en el que se han lisado los eritrocitos. El aparato automatizado se encarga de destruirlos para que solamente se cuenten los glóbulos blancos. De forma normal, ya les había comentado que hay 5 tipos diferentes de glóbulos blancos identificables por la citometría hemática
3 que son granulares, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, en ese orden de frecuencia. Y 2 que son habitualmente agranulares, fisiológicamente agranulares, linfocitos y monocitos en ese orden de presentación. Hay muchas interferencias en cuanto a la cantidad de glóbulos blancos por la presencia de proteínas frías, crioglobulinas, criofibrinógeno, agregación de las plaquetas, presencia de glóbulos rojos que todavía tienen núcleo, es decir, de los eritroblastos que ya no deben de estar en la circulación, que solamente deben de estar en la médula ósea, porque no se destruyan bien los glóbulos rojos o porque hay aglutinación de los glóbulos blancos. Ahora bien, además de, pues digamos, de la edad, el género y el grupo étnico de los pacientes también puede hacer que haya variaciones en la cantidad de sus glóbulos blancos. Habitualmente, las cifras normales de los leucocitos totales van de 5 a 10,000, ahí les pongo inclusive en la diapositiva otro rango de 4 a 11,000. En este recuento se van a incluir todas las células, las 5 diferentes células que habitualmente se van a encontrar en la sangre periférica. En cuanto a la edad, bueno, pues esta gráfica nos indica que a menor edad hay una mayor cantidad de glóbulos blancos. Y a menor de edad, menores de 4 años, va a encontrarse un predominio linfocítico, va a encontrarse una linfocitosis fisiológica. Entonces, no porque tengan menores de 4 años con linfocitosis, esto significa que tengan una enfermedad de los linfocitos, sobre todo atendiendo enfermedades linfoides malignas, leucemia aguda específicamente, porque es normal que tengan una mayor cantidad de estas células versus la cantidad de neutrófilos. Ya conforme se va avanzando en la vida, en el adulto debe de haber más neutrófilos que linfocitos. En relación a, pues digamos, el grupo étnico, bueno, los caucásicos tienen más cantidad de glóbulos blancos y plaquetas comparados contra los afrocaribeños y los africanos, y que tenga esto una implicación en cuanto a su capacidad de defensa en contra de infecciones o bien su capacidad de la formación de coágulos. Independientemente de las variaciones por edad, por grupo étnico, también hay otras condiciones que pueden hacer que los glóbulos blancos varíen. El horario más temprano por la secreción de cortisol en las mañanas, hay un incremento de los glóbulos blancos. También cuando hay ejercicio intenso, en el embarazo y en el puerperio incrementan los glóbulos blancos. Las mujeres en edad fértil en los días de ovulación tienen una mayor cantidad de leucocitos, inclusive la variación durante el mismo día puede ser de más o menos 10%. Ahora, ¿qué es leucocitosis? Que tengan más de 10,000 o 11,000 glóbulos blancos. Cuando hay leucocitosis hay que ver a expensas de qué célula de las 5 diferentes habituales que debe de haber es que se presenta el incremento de los glóbulos blancos. Al respecto hay una reacción que se llama leucemoide, que es la elevación muy importante en la cantidad de glóbulos blancos totales, más de 30,000 glóbulos blancos, pero que no obedece a una leucemia aguda, sino que se parece a una leucemia aguda, pero no lo es. Por eso es reacción leucemoide, por eso el nombre de leucemoide. Cuando hay leucopenias que encuentren ustedes entre menos de 4,000 a 5,000 glóbulos blancos, y también la leucopenia implica el establecer cuál de las diferentes células que se ubican en la sangre periférica es la causal de la leucopenia. Como en el adulto tenemos predominantemente neutrófilos y linfocitos, cuando hay leucocitosis, alguna de esas dos poblaciones es la que habitualmente se altera. También, obviamente, cuando existe leucopenia, alguna de esas dos poblaciones es la que está anormal. El análisis de la diferencial es saber cuál es la cantidad adecuada de glóbulos blancos tomando en cuenta los números absolutos o los números porcentuales. Pero para que no tengan ustedes finalmente, pues digamos, errores, no tomen en cuenta, como ya les comenté, los números porcentuales, siempre tomen en consideración los números absolutos, cuántos neutrófilos debe haber, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Vamos a ir dando un repaso breve de las alteraciones de cada uno de esos 5 tipos celulares, tanto por incrementos como por decrementos. Neutrofilia, más de 7,000 neutrófilos. Hay que investigar predominantemente procesos infecciosos, ya sean agudos o ya sean crónicos, bacterianos o procesos inflamatorios agudos o crónicos. Ejercicio intenso, estrés y uso de esteroides. Los esteroides como grupo son fármacos que producen neutrofilia y que producen a su vez linfopenia. Hay otras condiciones menos frecuentes como pues, las hemorragias,
crisis convulsivas, quemaduras, pero en general infecciones bacterianas, procesos inflamatorios y uso de esteroides es lo primero que se tiene que buscar en el caso de que haya neutrofilia. La duración del estímulo va a implicar que sea una neutrofilia aguda o que sea una neutrofilia crónica. Inclusive padecimientos inflamatorios crónicos, como el caso de las neoplasias, pueden dar lugar a un incremento crónico en la cantidad de neutrófilos. Hay enfermedades hematológicas que los elevan, como las leucemias mieloides crónicas, las leucemias neutrofílicas crónicas, la leucemia mieloide aguda, y en el caso de los pequeñitos que tienen síndrome de Down, durante los primeros 30 días pueden tener una reacción leucemoide neonatal. En los primeros 30 días de vida extrauterina pueden presentar esta reacción, que no es leucemia, que no requiere tratamiento, remite espontáneamente, pero pues es un elemento de mal pronóstico porque aquel individuo que tiene una reacción leucemoide neonatal asociada a síndrome de Down o sin asociación a este síndrome, pues tiene un mayor riesgo de presentar leucemia mieloide aguda en etapas ulteriores de su vida. A su vez, ahora, neutropenia. La neutropenia es cuando hay menos de 1.500 a 1.800 neutrófilos. Se clasifica en leve de 1.000 a 1.500 o 1.800, moderada de 500 a 1.000, grave entre 200 y 500 y muy grave de menos de 200. La granulocitosis es que no hay neutrófilos. Ahora, la neutropenia es muy importante porque los neutrófilos son los principales elementos de la inmunidad no adquirida, de la inmunidad innata para prevenir, para controlar infecciones bacterianas. Entonces, cuando hay neutropenia, el paciente pues se puede poner muy mal de forma rápida. Cuando en general hay una citopenia, ya sea neutropenia, leucopenia, linfopenia o inclusive trombocitopenia, hay tres grandes causas de una citopenia en hematología que hay que investigar. Primero, anormalidades de la producción. Algo hace que la médula ósea no esté fabricando bien las células. Segundo, anormalidades que destruyen rápidamente a la célula, y estas son habitualmente infecciosas, inflamatorias o bien de tipo inmunológico. Enfermedades como lupus, artritis son, pues digamos, enfermedades que pueden ocasionar citopenia. Y la tercera causa de citopenias es que su vaso esté funcionando de más, hiperesplenismo, o su vaso haya crecido y haya una mayor zona de almacenamiento de alguna de las células de la sangre, específicamente leucocitos y plaquetas. Estas tres causas se dan sobre todo para la investigación de leucopenia y trombocitopenia, no así para la investigación de la anemia. La investigación de la anemia incluye otras cosas que al final veremos al final de la plática. Entonces, la neutropenia puede ser inducida por fármacos. Los fármacos pueden destruir inmunológicamente a los neutrófilos, pueden hacer, si son citotóxicos como los quimioterápicos, que no se buscan bien los neutrófilos en la médula ósea. Las enfermedades infecciosas destruyen a los neutrófilos, a las plaquetas, a los glóbulos blancos en general, y las hepatopatías acompañadas de hiperesplenismo, de esplenomegalia, hacen que en el vaso se aumente la capacidad de almacenamiento de neutrófilos o se destruyan los mismos. Aquí hay otras enfermedades que son las inmunológicas, que destruyen aceleradamente a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, perdón, específicamente en este caso de los neutrófilos, y hay una asociación de tres cosas: hay artritis reumatoide, neutropenia y esplenomegalia. Esto se llama síndrome de Felty. En el síndrome de Felty la neutropenia es tanto porque hay artritis reumatoidea, que destruye aceleradamente a los neutrófilos, como porque también creció el vaso, porque se acompaña el síndrome de Felty de neutropenia. Y aquí les pongo unas alteraciones que hacen que los neutrófilos desde nacimiento, es decir, anormalidades congénitas, no se produzcan bien en la médula ósea. Entre muchas otras cosas que se presentan en todos estos síndromes, hay también neutropenia en los mismos. Segunda célula, granular, eosinófilos. La cuenta de eosinófilos va de 0 a 400, es decir, que si no hay eosinófilos, no se preocupen, no hay problema. Lo importante es cuando se elevan. Y así, cuando hay más de 400 eosinófilos, que son los leucocitos que tienen sus gránulos rojos, pues hay que investigar predominantemente reacciones alérgicas, parasitosis o una enfermedad neoplásica que se llama síndrome hipereosinofílico. De las causas parasitarias, todos los parásitos planos son causales de eosinofilia. Amiba no genera eosinofilia. Ya les había comentado, enfermedades alérgicas y el síndrome hipereosinofílico, que es una enfermedad neoplásica. Tercera célula granular, basófilos. Su cuenta normal va de 0
a 80. Si no hay basófilos, porque además es difícil a veces encontrar un cante que eleva los basófilos, y de hecho los basófilos son uno de los elementos que se toman como parámetros de riesgo para transformación de una fase crónica a una fase ya acelerada de esta patología, pues es la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica tiene 3 fases, habitualmente la diagnosticamos como fase crónica, y esta incrementa el número de basófilos de forma consistente. Hay basófilos. Y entre más basófilos haya, pues esto quiere decir probablemente que la enfermedad ya se está transformando a una fase acelerada o una fase aguda. Cuarta, célula blanca, ya es una célula agranular, linfocitos. Sus niveles normales van de 1000 a 4000. Linfocitosis, ¿cuáles son las causas? Infecciones virales predominantemente o enfermedades linfoproliferativas, específicamente leucemias agudas, linfomas. Eso es lo que hay que buscar cuando hay más de 4000 linfocitos. Cuando son linfocitos maduros y tenemos pacientes de más de 65 años y hay más de 5000 linfocitos maduros persistentes por más de 3 meses, la enfermedad a buscar se llama linfopenia linfocítica crónica. Linfopenia es que haya menos de 1000 linfocitos y hay 4 causas muy importantes de la misma. Primero, que utilizando esteroides. Ya les dije que el utilizar esteroides causa neutrofilia, pero también linfopenia, porque el esteroide es linfolítico. El esteroide produce apoptosis de los linfocitos. Segunda causa, infección por VIH. Destruyen a los linfocitos, recuerden, TCD4, TCD8. Tercero, que haya un linfoma Hodgkin. Y cuarto, que tengan enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, síndrome de Sjögren, alguna otra enfermedad autoinmune del grupo. Última célula, quinta célula blanca, que es la segunda agranular, monocitos. Los niveles normales de monocitos van de 0 a 800. Si hay más de 800 monocitos, importa. Si no hay monocitos, no hay problemas. ¿Cuáles son las causas de incremento de los monocitos? Infecciones por tuberculosis, procesos neoplásicos y algunas enfermedades neoplásicas hematológicas, leucemias, por ejemplo, la leucemia mieloide aguda, la leucemia mielomonocítica aguda, la leucemia monocítica aguda o la leucemia mielomonocítica crónica. Entonces hay que buscar leucemias, cánceres de otra naturaleza que no son hematológicos, o bien tuberculosis cuando tengan más de 800 monocitos. Y acabamos el punto 4 con la serie plaquetaria. La cuenta plaquetaria normal va de 150,000 a 450,000 plaquetas. Las plaquetas se van a contar en una muestra diluida. Aparte de la cuenta de plaquetas, en la biometría hemática también se puede obtener el tamaño promedio de la misma. Ahora, el tamaño es útil cuando hay trombocitopenia porque nos puede hacer sospechar entidades que son las generadoras de la trombocitopenia. Si tienen trombocitopenia y el tamaño de la plaqueta está aumentado, pues habitualmente esto sucede cuando hay trombocitopenia por destrucción periférica, es decir, se forman anticuerpos y se destruyen las plaquetas y la médula ósea responde produciendo más plaquetas y de mayor tamaño. Cuando el tamaño está disminuido y hay trombocitopenia, entonces hay que ir a la médula ósea porque habitualmente se debe a un defecto en la producción de las plaquetas o efecto del tratamiento citotóxico, es decir, exposición a quimioterapia. Ya les había adelantado los niveles normales de la cuenta plaquetaria, del volumen plaquetario, es decir, del tamaño plaquetario promedio es de 7 a 11 femtolitros, al igual que la serie roja y la serie blanca, el error por medio de las cuentas por aparatos automatizados es menor que el error que se generaba hace algunos años cuando se hacían los conteos manuales electrónicas de la plaqueta del lado izquierdo en un estado de reposo o quiescente y del lado derecho en un estado de excitabilidad en donde emiten pseudópodos que permiten la adhesión de la plaqueta al endotelio y la agregación de las plaquetas con otras plaquetas. En el frotis de sangre periférica, aquí vemos una imagen en donde los elementos que se encuentran aquí en color naranja con un halo claro son los glóbulos rojos. Tenemos a un linfocito ligeramente estimulado y tenemos estos corpúsculos que se encuentran entre los eritrocitos que no son más que las plaquetas. Ya les había comentado, cuando disminuyen las plaquetas, pues hay que investigar causas de destrucción como la anteriormente llamada PTI, ahora llamada TIP, trombocitopenia inmune primaria.
cuando hay una disminución del número, bueno, pues también hay que descartar que sea una falsa disminución del número que se llama pseudotrombocitopenia. La pseudotrombocitopenia se debe a que hay agregación de las plaquetas por el anticoagulante del tubo morado, por el EDTA. Entonces, las plaquetas al agregarse son contadas por el aparato como el cúmulo que contiene 3, 4 plaquetas, y el cúmulo se cuenta como una sola, no se cuentan las 3 o 4 plaquetas que contiene ese cúmulo. Entonces, justamente se cuentan de menos. ¿Cómo podemos evitar que se dé esta cuenta falsamente baja? Ocupando otro anticoagulante, depositando la sangre en el tubo azul que tiene citrato o en el tubo verde que tiene heparina, y así ya las plaquetas se van a contar de forma pues, habitual. Cuando sospechamos esto, cuando al paciente le reporta el laboratorio una cuenta plaquetaria muy baja, la que sabemos que ya va a haber hemorragias, específicamente menos de 20,000, y el paciente no tiene manifestaciones hemorrágicas. Entonces ahí sospechamos, bueno, pues a lo mejor tiene una pseudotrombocitopenia. Y la pseudotrombocitopenia se, bueno, pues corrobora con la cuenta en el tubo azul o en el tubo verde, en donde ya la cuenta plaquetaria va a ser pues la correcta. Habitualmente va a ser la normal. Se incrementan el número de las plaquetas por varias cosas, la anemia por deficiencia de hierro, incremente hasta en ese porcentaje pacientes, y se incrementan a niveles entre 500 y 600,000. Hay enfermedades inflamatorias crónicas, hemorragias y, bueno, pues las enfermedades mieloproliferativas como la trombocitemia esencial, la policitemia vera, la mielofibrosis, la leucemia mieloide crónica pueden incrementar la cuenta de las plaquetas. Aquí encontramos justamente estos corpúsculos que son las plaquetas. Hay en el centro una plaqueta de tamaño muy grande que ya inclusive semeja el tamaño de glóbulos rojos. Y aquí, bueno, pues en este campo se ven muchísimas plaquetas entremezcladas con glóbulos rojos que están con menor tamaño y menor coloración, es decir, hay microcitosis e hipocromia, es decir, hay una anemia por deficiencia de hierro y trombocitosis reactiva. Llegamos al punto 5, que es el abordaje de las anemias, el abordaje general que debe de tenerse tomando en cuenta los puntos de laboratorio, biometría hemática, niveles de hierro y reticulocitos. Ahora, la anemia, vamos a definirla como menos de 13 gramos a nivel del mar cuando una persona o un varón se encuentra, a esta altitud. Menos de 12 gramos en la mujer a nivel del mar. En la mujer embarazada, hasta 11 gramos se toleran como cifras normales. Entonces, en la mujer embarazada, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es normal que tengan 11 o más gramos de hemoglobina. O bien también se puede definir como un descenso brusco o gradual de 2 gramos o más de la cifra de la hemoglobina habitual. Ahí está la clasificación por grados: grado 1 de 9,5 a 10,9, grado 2 de 8 a 9,4, grado 3 de 6,5 a 7,5 y grado 4 de menos de 6,5. Aunque los niveles, recuerden, niveles normales, de 12 en la mujer a nivel del mar y de 13 en el hombre a nivel del mar. El tener anemia es una causa frecuente de ingresos hospitalarios, mucho más frecuente en los ancianitos, en personas mayores de 75 años. Ahora, si nosotros nos remitimos a los datos físicos, la palidez conjuntival o unguial tiene una sensibilidad de 48-67% y una especificidad de 58-71%. Pero la palidez palmar, aunque no tiene tanta sensibilidad, sí tiene una especificidad mucho mayor de hasta 98%, tomando en cuenta datos objetivos que el médico puede identificar por medio de la revisión física. A las anemias, de acuerdo al tamaño de los glóbulos rojos, se clasifican por la citometría hemática y microcítica, como ya comenté, menos de 80 de volumen globular medio, menos de 80 femtolitros, normocítica cuando tienen de entre 80 y 100, y macrocítica cuando hay más de 100 femtolitros. Cuando hay microcitosis hay que investigar estas enfermedades: deficiencia de hierro, enfermedades crónicas, hemoglobinopatías, específicamente las talasemias o anemia sideroblástica. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tengamos una anemia microcítica? Determinación de hierro. Si el hierro sérico está normal o aumentado, pues hay dos diagnósticos diferenciales importantes que se encuentran en la parte final marcadas en el rectángulo verde: talasemias o anemias sideroblásticas. En el caso de los rectángulos azules, que son más bien cuadrados azules, bueno, pues ahí vamos a tener la cinética de hierro. En la cinética de hierro, bueno, pues es muy parecida en ambas.
la transferrina normal en ambas, la saturación normal en ambas, la ferritina, en el caso de la anemia sideroblástica, que explora las reservas va a estar incrementada, pero en la talasemia debe estar normal, salvo que le hayan dado muchísimo hierro al paciente, confundiendo una talasemia como anemia por deficiencia de hierro, o ya la hayan transfundido en múltiples ocasiones. El ancho de distribución va a estar alto en la anemia sideroblástica y normal en la talasemia, y los reticulocitos van a estar bajos en la anemia sideroblástica y normales en la talasemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la anemia sideroblástica? Complementando a la cinética de hierro con hierro tingible en la médula ósea, en donde va a haber una gran reserva de hierro ahí, porque la fisiopatogenia de la enfermedad es que no se puede ocupar correctamente el hierro que se encuentra en los depósitos. Y el diagnóstico de la talasemia se lleva a cabo por medio de la electroforesis de hemoglobinas, en donde va a descender el nivel de hemoglobina del adulto, que se llama hemoglobina A1, y va a incrementar la cantidad de hemoglobina del adulto A2, así se denomina. Eso es cuando el hierro sérico se encuentra normal o incrementado. Cuando el hierro sérico está normal o disminuido, pues los principales diagnósticos son anemia por deficiencia de hierro, anemia de padecimiento crónico, o una mezcla entre anemia por deficiencia de hierro y anemia de padecimiento crónico. Como cinética de hierro en anemia ferropénica, la transferrina va a estar ávida de transportar el hierro, por lo cual va a estar alta. La saturación de la transferrina va a estar baja, porque pues, no hay hierro finalmente. La ferritina, que representa la reserva, va a estar baja. El ancho de distribución, que explora los volúmenes globulares medios, ya les comenté que va a estar alto. Y bueno, pues el hierro en la médula ósea, perdón, el hierro en la médula ósea va a encontrarse bajo. Ahora, en cuanto a la cinética de hierro en el padecimiento inflamatorio crónico, vamos a tener que la transferrina va a estar baja, la saturación va a estar baja, pero la ferritina, que representa la reserva, va a estar alta. Cuando hay una conjugación entre anemia ferropénica y enfermedades crónicas, bueno, pues ahí es más difícil de establecer el diagnóstico y la cinética de hierro a veces resulta insuficiente. Ahí habría que pedir receptores solubles de transferrina. Estos receptores solubles van a estar incrementados en la deficiencia de hierro y van a estar normales en la anemia de enfermedad crónica. Pasamos entonces ahora a la valoración de la anemia normocítica. Tamaño entre 80 a 100. Anemia de enfermedad crónica, alguna deficiencia de hierro temprana, falla en la producción de hemoglobina, falla de la médula ósea, es decir, anemia plástica, síndromes mielodisplásicos o hemoglobinuria paroxística nocturna, que son los 3 síndromes de falla medular, o deficiencias combinadas, o a veces incremento de la destrucción. Realmente, cuando hay anemia normocítica, hay una gran cantidad de diagnósticos a considerar y es a veces complejo, justamente. Entonces, cuando hay anemia normocítica, nos vamos a la determinación de reticulocitos, aquí no a la determinación de hierro. Ahora, los reticulocitos, cuando se encuentran elevados, ¿qué hay que pensar? Bueno, pues que hay anemia, pero hay algo que está haciendo que se produzcan en mayor cantidad, porque, bueno, pues la médula ósea está tratando de responder ante la destrucción o ante la pérdida de glóbulos rojos. Entonces, cuando hay anemia normocítica, normocrónica, reticulocitos incrementados, hay que buscar estos puntos de los rectángulos verdes. Sangrado agudo, incremento en el almacenamiento o destrucción a nivel esplénico, incremento en la destrucción ya sea de tipo inmune o no inmune, es decir, hay hemólisis, o bien si hay formas jóvenes de glóbulos blancos y de glóbulos rojos que se le denomina cuadro leucoeritroblástico, pues ya estamos hablando de padecimientos hematológicos, como el caso de la mielofibrosis, entre otras cosas, o mieloptisis, que es la infiltración a la médula ósea por cánceres no hematólicos. Entonces, bueno, en el caso de la hemólisis, pues en la hemólisis se diagnostica por medio de la prueba de Coombs. La prueba de Coombs va a ser positiva cuando hay autoanticuerpos que se encuentran adheridos a la superficie de los eritrocitos. Entonces, bueno, pues eso es una anemia hemolítica autoinmune. La prueba de Coombs también se denomina prueba de antiglobulina directa. Cuando hay anemia normocítica, normocrómica y los reticulocitos están disminuidos, pues ahí sí hay que ver si hay anomalías en los glóbulos blancos y las plaquetas. Finalmente, si las hubiera, o sea, si hay también leucopenia y trombocitopenia, pues vamos a hacer aspirado de médula ósea, porque hay que investigar enfermedades de la médula ósea, ya sea malignas de la propia médula, benignas de la propia médula o infiltración de otras neoplasias. Ahora, cuando hay anemia normocítica, normocrómica, reticulocitos bajos, también podemos establecer a través del perfil de hierro, si no es que es una anemia ferropénica en etapas incipientes, y ahí el hierro sérico va a estar bajo, va a haber una disminución
en la ferritina, que es la forma en cómo se puede almacenar este metal en el organismo. O bien distinguir a la anemia ferropénica finalmente de una anemia de padecimiento inflamatorio crónico, porque como les comenté, la anemia de padecimiento crónico puede ser microcítica hipocrómica o puede ser normocítica normocrómica. Finalizamos con el abordaje de las anemias macrocíticas, más de 100 femtolitros. Cuando hay anemia macrocítica, también al igual que en anemia normocítica, hay que determinar la cantidad de reticulocitos. Hay varios diagnósticos diferenciales, entre los que se incluyen anemia megaloblástica, que ya saben que es por deficiencia de ácido fólico y o vitamina B12, hepatopatía crónica, ya sea por causa de tilismo crónico intenso o por infecciones crónicas por hepatitis B o C o por otras alteraciones hepatotóxicas. La presencia de hemoglobinopatías, de enfermedades metabólicas, falla medular o un incremento de la destrucción. Entonces, cuando los reticulocitos se encuentran disminuidos y estamos ante una anemia macrocítica más de 100 femtolitros, pues vamos a sospechar en deficiencia de folatos y o vitamina B12. Pues ahí hay que hacer la determinación de folatos y o B12. Menos de 200 picogramos de B12 es ya diagnóstico de deficiencia de B12, menos de 2 nanogramos de ácido fólico es diagnóstica de deficiencia de ácido fólico. Cuando hay una anemia macrocítica y los reticulocitos se encuentran aumentados, hay que investigar hemorragia o hay que investigar hemólisis inmune o no inmune. En la hemólisis hay otros marcadores, aparte de la prueba de Coombs, que en el caso de la hemólisis autoinmune es positiva. Hay otros datos bioquímicos de hemólisis en los que nos podemos apoyar, como el incremento de la bilirrubina indirecta, de la deshidrogenasa láctica, y en algunas anemias hemolíticas, la lactoglobina, que es una proteína que transporta hemoglobina libre en la circulación, puede estar disminuida. Entonces, bueno, pues es decir, el abordaje de la anemia macrocítica. En la anemia microcítica, el siguiente punto es la cinética de hierro. En la anemia normocítica y en la anemia macrocítica, el siguiente estudio, además, es, no además, sino es el estudio de reticulocitos. Aquí les dejo unas recomendaciones de libros que han sido editados en el servicio de hematología del Hospital General de México. Este libro de síndromes hematológicos, que ya en su última edición ya es amarillo, es de mi profesor titular del curso de especialización, el doctor Mario Gutiérrez Romero, que desafortunadamente ya hace algunos años falleció y pues se quedó la edición en el libro amarillo. Libros de hemostasis y trombosis, el doctor Carlos Martínez Murillo, que es coagulólogo y profesor titular actual del curso de posgrado de especialización en hematología de la UNAM, con sede en el Hospital General, ahí donde justamente sigo trabajando. Tenemos varias publicaciones del servicio, sobre todo de coagulación, y bueno, pues finalmente desarrollo de investigación en todas las áreas de la hematología, desde hemostasis y trombosis, y de pues, el área de oncohematología en el servicio, que han sido publicadas. Por la atención prestada a la presentación, les agradezco. Justamente ese es mi centro. En esta esquina se encuentra el servicio de hematología. Esta es la parte que da hacia Cuauhtémoc. Y bueno, pues ahí estamos en el segundo piso. Ahí estoy con los amigos, el jefe de servicio, el doctor Collazo, y bueno, todos los residentes justamente. Agradezco la atención prestada. Sí. Gracias por la ponencia, doctor. Sin duda son temas fascinantes y también indispensables en nuestra formación como profesionales de la salud y de los que siempre aprendemos algo nuevo conforme más nos adentramos en el tema. Y qué mejor de la mano de un experto y experimentado investigador como usted. Eh, Como vimos, las posibilidades para realizar investigación en hematología son inmensas, donde podríamos evaluar, por ejemplo, las causas y consecuencias clínicas de la disminución de alguno de los componentes de la serie blanca, o también evaluar los mecanismos físicos y moleculares que alteran la estructura de eritrocitos, para así en un futuro desarrollar terapias efectivas para enfermedades hematológicas crónicas, que como ya vimos, puede ser complicado su manejo. Doctor, no nos queda más que agradecerle nuevamente por tomarse el tiempo para esta charla y también agradecemos a los asistentes, recordándoles que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, KM-UAEH, donde encontrarán esta y las demás ponencias de nuestro Campamento de Invierno en Investigación 2020.
con excelencia y humanismo, formando líderes en la salud. Listo, ya estamos.